Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Antes de empezar, para los que quieran seguir explorando temas de Machine Learning en inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Bueno, hoy nos vamos a sumergir en un artículo de investigación bastante complejo, uno que explora un nuevo tipo de ataque contra los modelos de lenguaje extenso, ya saben, los famosos LLMs. Ajá. Se llama Overthink, y la verdad es que es bastante ingenioso. Sí, lo que hace que este tema sea tan interesante es que estos LLMs de razonamiento se están usando cada vez más en aplicaciones que usamos todos los días. Ujú. Piensa en chatbots, asistentes virtuales, ese tipo de cosas. Ujú. Y la forma en que operan estos LLMs, es cobrando a las aplicaciones por la cantidad de tokens que utilizan. Ok. Y esto incluye los tokens para procesar la pregunta del usuario, los tokens para la respuesta, y también los tokens que el LLM usa para razonar y llegar a esa respuesta. Espera, o sea, que le cobran a la aplicación no solo por procesar la pregunta que yo hago, sino también por pensar en la respuesta. Exactamente. Y ahí es donde entra Overthink. Este ataque se aprovecha de esa dinámica de cobro por token. En esencia, lo que hace es inyectar problemas complejos como sudokus o procesos de decisión de Markov en el contenido que el LLM utiliza para razonar. Imagina, por ejemplo, que le preguntas a un chatbot sobre el clima y sin que tú lo sepas, el atacante ha insertado un sudoku en el texto del pronóstico del tiempo que el chatbot está usando para formular su respuesta. ¿Y eso cómo afecta a la aplicación? Digo, a simple vista un sudoku no parece algo dañino. La clave está en que, si bien para nosotros, los humanos, un sudoku es solo un juego, para un LLM es un problema que le exige muchísimos cálculos. Ah, ya veo. Obliga al modelo a gastar una cantidad enorme de tokens de razonamiento, lo que a su vez aumenta el costo operativo de la aplicación sin que el usuario final se dé cuenta. Interesante. La respuesta que el chatbot te da sobre el clima sigue siendo correcta, pero la aplicación ha gastado mucho más en recursos de lo que debería. Entiendo. Es como si estuvieran haciendo que el LLM trabaje horas extras escondidas. Pero, si la respuesta final es la misma, ¿cuál es el problema? El problema es que, aunque la respuesta no cambie, el impacto sí es significativo. Piensa en las implicaciones financieras. Aplicaciones que ofrecen servicios gratuitos podrían ver sus costos dispararse. Además, esto afecta el tiempo de respuesta, lo que puede frustrar al usuario y afectar negativamente la experiencia general. Claro. Y ahora que mencionas los diferentes tipos de impacto, me intriga saber cómo se llevan a cabo estos ataques. O sea, hay varias formas de inyectar estos problemas complejos en el LLM. Sí, de hecho hay varias técnicas. Una se llama inyección sensible al contexto, donde el atacante vincula el problema al contexto específico de la pregunta del usuario. Es decir, si la pregunta es sobre el clima, el atacante podría insertar un problema matemático relacionado con la meteorología. Ajá. Este método es muy efectivo, pero también más laborioso, ya que requiere que el atacante conozca la pregunta del usuario de antemano. Entonces, es un ataque más personalizado. Exactamente. Por otro lado, tenemos la inyección agnóstica al contexto. En este caso, el atacante no necesita saber la pregunta del usuario. Simplemente inyecta una plantilla genérica con un problema complejo, como un sudoku, y le da instrucciones al LLM para que lo resuelva antes de responder a cualquier cosa. Mucho más versátil, ¿no? Ya que no depende de una pregunta específica. Así es, y aún hay más. Existe un tercer método llamado optimización genética ICL, que usa algoritmos genéticos para refinar y optimizar aún más los programas inyectados. Básicamente, entrenan al LLM para que sea lo más ineficiente posible sin que se note. ¡Wow! Eso suena bastante complejo. Han probado estos ataques en modelos reales. ¿Qué tan efectivo es Overthink en la práctica? Sí, los investigadores han probado Overthink en modelos del mundo real, como el 1 de OpenAI y el R1 de DeepSeek, y los resultados son, por decirlo suavemente, impresionantes. Usando conjuntos de datos como FreshQA y Squad, que son muy relevantes para aplicaciones del mundo real, lograron ralentizar al LLM hasta 18 veces en FreshQA y agárrate hasta 46 veces en Squad. Imagina lo que eso significa para una aplicación que procesa miles de consultas por minuto. Es increíble. Y un poco aterrador, para ser honesta. ¿Hay alguna forma de defenderse contra este tipo de ataque? Sí, por suerte sí hay algunas estrategias de defensa que se pueden implementar. Una de ellas es el filtrado, que básicamente consiste en eliminar información irrelevante del contexto que se le proporciona al LM. Es como limpiar el texto de cualquier basura que pueda contener un problema camuflado. Entiendo. Limpiar el ruido para evitar que el LLM se distraiga con problemas innecesarios. ¿Qué otras defensas existen? Otra técnica interesante es la paráfrasis. La idea es que la aplicación parafrase el contexto antes de dárselo al LLM. Esto ayuda a desbaratar la estructura del ataque, ya que muchos de estos ataques se basan en palabras clave específicas para engañar al modelo. Es como si estuviéramos cambiando el código para que el atacante ya no pueda descifrarlo. Me gusta. Exactamente. Y no nos olvidemos del almacenamiento en caché.
Si una consulta se repite, la aplicación puede proporcionar la respuesta almacenada en caché sin tener que volver a ejecutar el LLM. Esto evita que el modelo procese información potencialmente maliciosa una y otra vez. Muy astuto. Entonces, tenemos filtrado, paráfrasis y almacenamiento en caché. ¿Hay alguna otra defensa que debamos conocer? Sí, una última estrategia que vale la pena mencionar es el razonamiento adaptativo. La idea es que la aplicación ajuste la cantidad de razonamiento que realiza el LLM en función de las entradas que recibe. Ok. Si una pregunta es simple, no le damos al LLM la oportunidad de pensar demasiado, lo que limita el daño que un atacante puede causar. El razonamiento adaptativo suena como una estrategia muy interesante. ¿Y qué hay el modelo 1 de OpenAI? Dijiste que tiene una característica llamada ajuste del esfuerzo de razonamiento. ¿Cómo encaja eso con Overthink? Buena pregunta. El ajuste de esfuerzo de razonamiento te permite controlar la profundidad del razonamiento que realiza el modelo. Puedes elegir entre un esfuerzo bajo para respuestas rápidas y simples o un esfuerzo alto para explicaciones más detalladas. Lo interesante es que según las pruebas, Overthink afecta la eficiencia de razonamiento en todos los niveles de esfuerzo. Incluso en tareas de bajo esfuerzo, se observa una sobrecarga significativa en el razonamiento. Eso es realmente preocupante. Si Overthink puede afectar a los LLMs incluso cuando se les pide que piensen menos, significa que este ataque tiene un gran potencial para causar problemas. ¿Cómo se compara la efectividad de Overthink en el OM de OpenAI con su efectividad en otros modelos? Esa es una excelente pregunta. Los investigadores han probado Overthink en varios modelos y los resultados varían. En algunos casos, Overthink es más efectivo en modelos más pequeños, mientras que en otros casos es más efectivo en modelos más grandes. Fascinante. Mientras hablamos de la investigación de Overthink, ¿podrías contarnos un poco más sobre los conjuntos de datos que usaron para las pruebas? Mencionaste FreshQA y Squad, pero me gustaría entender mejor qué son y por qué son relevantes. Claro. FreshQA y Squad son conjuntos de datos que se usan para evaluar la capacidad de los LLMs para responder preguntas. FreshQA se enfoca en preguntas que requieren razonamiento de sentido común, mientras que Squad se enfoca en preguntas que se pueden responder directamente con información de un texto. Son relevantes porque representan el tipo de tareas que los LLMs realizan en el mundo real, por ejemplo, responder preguntas en un chatbot o buscar información en un documento. Ya veo. Bien. Entonces, al probar Overthink en estos conjuntos de datos, los investigadores pueden evaluar su impacto en aplicaciones del mundo real. Eso tiene mucho sentido. Exactamente. Y los resultados de estas pruebas son bastante alarmantes, como ya hemos visto. Sin duda, este es un tema que requiere mucha más investigación y atención. Y hablando de investigación, ¿podrías contarnos un poco más sobre los autores del artículo que estamos analizando? ¿Quiénes son y qué tipo de trabajo hacen? Claro. Los autores del artículo son un grupo de investigadores de seguridad e inteligencia artificial de varias universidades e instituciones de investigación de renombre. Su trabajo se centra en identificar y analizar las vulnerabilidades de los LLMs y en desarrollar defensas para protegerlos de ataques. Es un trabajo crucial, sin duda. A medida que los LLMs se vuelven más poderosos y se integran en más aspectos de nuestras vidas, es fundamental que nos aseguremos de que sean seguros y confiables. Totalmente de acuerdo. Y para eso es importante que la comunidad de investigación siga explorando nuevas amenazas como Overthink y desarrollando estrategias de defensa eficaces. Y hablando de estrategias de defensa, creo que sería interesante profundizar en algunas de las que ya hemos mencionado. Empecemos con el filtrado. ¿Cómo funciona exactamente? ¿Qué tipo de información se filtra y cómo se decide qué filtrar? El filtrado es un proceso que implica analizar el contexto que se le proporciona al LM e identificar y eliminar cualquier información que pueda ser irrelevante o potencialmente maliciosa. Esto puede incluir, por ejemplo, texto que no esté relacionado con la pregunta del usuario, texto que contenga palabras clave sospechosas o texto que tenga una estructura inusual. Entonces el filtrado es como un control de calidad para el contexto. Exactamente. Y hay varias técnicas que se pueden utilizar para el filtrado. Una técnica común es usar listas negras de palabras o frases que se sabe que se usan en ataques de inyección de prompt. Otra técnica es usar algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones sospechosos en el texto. Suena como un proceso bastante complejo. Lo es, pero es esencial para proteger a los LMs de ataques como Overthink. Y hablando de complejidad, ¿podrías contarnos un poco más sobre la paráfrasis? ¿Cómo se parafrasea el contexto sin cambiar su significado? La paráfrasis es un proceso que implica reformular el texto de manera que conserve su significado original, pero cambie su estructura sintáctica. Eso se puede hacer utilizando sinónimos, cambiando el orden de las palabras o frases, o utilizando diferentes estructuras gramaticales. Entonces, la paráfrasis es como un juego de palabras sofisticado. En cierto modo, sí. Y al igual que con el filtrado, hay varias técnicas que se pueden utilizar para la paráfrasis. Una técnica común es usar modelos de lenguaje basados en reglas, que aplican un conjunto de reglas predefinidas para
parafrasear el texto. Otra técnica es usar modelos de lenguaje neuronales que aprenden a parafrasear el texto a partir de grandes conjuntos de datos de texto. Suena como un campo fascinante. Lo es. Y a medida que los LLM se vuelven más poderosos, la paráfrasis se está volviendo cada vez más importante como mecanismo de defensa. Y hablando de mecanismos de defensa, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestro Deep Dive. Hemos explorado qué son los LLMs de razonamiento, cómo funciona Overthink, sus posibles impactos y algunas de las estrategias de defensa que se están investigando. Exactamente. Hemos sentado las bases para una comprensión más profunda de este nuevo y complejo ataque. Y en la próxima parte profundizaremos aún más en las estrategias de defensa, analizando cómo funcionan en la práctica y qué desafíos presentan. Será un viaje fascinante. No te lo pierdas. Retomando nuestra conversación sobre las estrategias de defensa contra Overthink, me gustaría profundizar en el almacenamiento en caché, una técnica que puede ser sorprendentemente efectiva. Sí, me quedé con la curiosidad de saber más sobre cómo el almacenamiento en caché puede proteger a los LLMs de estos ataques que buscan inflar el costo de procesamiento. El concepto es bastante sencillo. La aplicación almacena en caché, es decir, guarda las respuestas a las consultas que ya ha procesado. Si un usuario hace la misma pregunta de nuevo, la aplicación simplemente recupera la respuesta del caché en lugar de volver a ejecutar el LL. De esa manera se ahorran recursos y se acelera el tiempo de respuesta. ¿Cierto? Exactamente, pero lo interesante es que el almacenamiento en caché también puede bloquear ataques como Overthink. Si un atacante intenta inyectar un problema complejo a través de una consulta que ya está en el caché de la aplicación, puede proporcionar la respuesta correcta sin que el LLM tenga que procesar la consulta maliciosa. Es como si el ataque rebotara en el caché. El LLM ni siquiera se entera de que hay un problema oculto. Precisamente es una forma elegante de evitar que Overthink infle los costos y ralentice la aplicación. Me gusta. Es una solución simple pero efectiva. Y hablando de soluciones, me gustaría volver a la idea del razonamiento adaptativo. Mencionaste que la aplicación puede ajustar la cantidad de razonamiento que hace el LLM en función de la complejidad de la consulta. ¿Cómo se logra eso en la práctica? El razonamiento adaptativo implica analizar la consulta del usuario y determinar el nivel de esfuerzo de razonamiento necesario para responderla. Si la pregunta es simple y directa, la aplicación puede limitar la cantidad de tokens de razonamiento que el LLM puede utilizar. Es decir, si no necesita pensar mucho, no lo dejamos pensar mucho. Exactamente, esto limita el impacto de Overthink, ya que el atacante no puede forzar al LLM a gastar una gran cantidad de tokens en un problema complejo. Me imagino que implementar el razonamiento adaptativo requiere algoritmos bastante sofisticados para analizar las consultas y determinar el nivel de esfuerzo adecuado. Sí, sin duda se necesita un sistema que pueda comprender la complejidad de la pregunta y determinar la cantidad óptima de razonamiento. Es un área de investigación activa, pero hay algunos enfoques prometedores. Por ejemplo, se pueden utilizar técnicas de aprendizaje automático para entrenar modelos que puedan predecir el esfuerzo de razonamiento necesario para una consulta dada. Suena complejo, pero también muy interesante, y hablando de complejidad, creo que es un buen momento para profundizar en los resultados de la investigación de Overthink. Mencionaste que se probó en modelos reales con conjuntos de datos como FreshQA Squad. ¿Podrías darnos más detalles sobre estos conjuntos de datos y por qué son importantes? Claro, FreshQA Squad son conjuntos de datos que se utilizan para evaluar la capacidad de los LLMs para responder preguntas. Son importantes porque representan el tipo de tareas que los LLMs realizan en el mundo real, como responder preguntas en un chatbot o buscar información en un documento. FreshQA se centra en preguntas que requieren razonamiento de sentido común, mientras que Squad se centra en preguntas que se pueden responder directamente con información de un texto. Entiendo, al probar Overthink en estos conjuntos de datos, los investigadores pueden tener una idea de cómo se comportaría el ataque en un entorno real. Exactamente. Y los resultados son bastante alarmantes. En FreshQA Overthink logró una ralentización de hasta 18 veces, lo que significa que el LLM tardaba 18 veces más en responder una pregunta cuando se le atacaba con Overthink. Y en Squad la ralentización fue aún mayor, llegando hasta 46 veces. Esas cifras son impactantes. Una ralentización de esa magnitud podría paralizar aplicaciones que dependen de la velocidad de respuesta del LLM. Sin duda, y lo que es aún más preocupante es que estos resultados se obtuvieron con una versión relativamente simple de Overthink. Es fácil imaginar que los atacantes puedan desarrollar variantes aún más sofisticadas en el futuro. Eso nos lleva de nuevo a la importancia de las defensas. Si Overthink puede ser tan efectivo, es crucial que la comunidad de investigación se centre en desarrollar estrategias para contrarrestarlo. Totalmente de acuerdo. Y una de las áreas de investigación más prometedoras es el desarrollo de LLMs que sean más robustos y resistentes a la manipulación. Por ejemplo, se pueden entrenar LLMs con conjuntos de datos que incluyan ejemplos de ataques como Overthink, para que aprendan a reconocerlos y defenderse de ellos. Es como vacunar al LLM contra Overthink.
Enseñarle a identificar el ataque y neutralizarlo. Exactamente. Otra área de investigación interesante es el desarrollo de nuevas arquitecturas de LLMs que sean menos susceptibles a la manipulación. Eso suena a un desafío de ingeniería bastante complejo. Lo es, pero es un desafío que debemos afrontar si queremos que los LLMs sean realmente seguros y confiables. Y hablando de seguridad y confianza, creo que es un buen momento para reflexionar sobre las implicaciones a largo plazo de ataques como Overthink. ¿Crees que este tipo de ataques podría frenar el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial? Es una pregunta importante. Si bien es cierto que ataques como Overthink pueden generar preocupación y desconfianza hacia la inteligencia artificial, también creo que pueden servir como un catalizador para la innovación en el campo de la seguridad. Es decir, que la necesidad de protegerse de Overthink podría impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías y estrategias de defensa que beneficien a todo el ecosistema de la IA. Exactamente, la historia nos ha demostrado que a menudo los mayores avances en seguridad surgen como respuesta a las amenazas más desafiantes. Es como una carrera armamentista entre atacantes y defensores donde cada bando impulsa al otro a mejorar. Así es, y en el caso de la inteligencia artificial, esta carrera puede llevarnos a un futuro donde los LLMs sean mucho más seguros y robustos de lo que son hoy. Eso suena prometedor. Pero mientras tanto, ¿qué pueden hacer los desarrolladores y usuarios de LLMs para protegerse de Overthink? Hay varias medidas que se pueden tomar. En primer lugar, es importante estar al tanto de la amenaza y comprender cómo funciona la información es poder. Y en el caso de Overthink, conocer al enemigo es el primer paso para defenderse de él. Totalmente de acuerdo. Y una vez que se comprende el ataque, ¿qué medidas concretas se pueden implementar? Hay varias estrategias, algunas de las cuales ya hemos mencionado. Como el filtrado, la paráfrasis, el almacenamiento en caché y el razonamiento adaptativo. Exacto. Implementar estas defensas puede reducir significativamente el riesgo de ser afectado por Overthink. Además, es importante mantener los LLMs y las aplicaciones que los utilizan actualizados con los últimos parches de seguridad. Es decir, aplicar las actualizaciones tan pronto como estén disponibles como hacemos con cualquier otro software. Precisamente, y por último, pero no menos importante, es crucial fomentar una cultura de seguridad en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Eso implica educar a los desarrolladores, usuarios y al público en general sobre los riesgos y las mejores prácticas de seguridad. Exactamente, la seguridad no es solo una cuestión técnica, sino también una cuestión de cultura y conciencia. Y hablando de cultura y conciencia, creo que este es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre las implicaciones éticas de Overthink. Si bien hemos hablado mucho sobre los aspectos técnicos, no podemos olvidar que la inteligencia artificial tiene un impacto profundo en la sociedad. Tienes toda razón, y Overthink nos recuerda que la seguridad de la inteligencia artificial no es solo una cuestión de proteger los sistemas, sino también de proteger las personas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo Overthink podría tener un impacto negativo en las personas? Claro, imaginemos que un atacante utiliza Overthink para sabotear un sistema de inteligencia artificial que se utiliza para diagnosticar enfermedades. El ataque podría retrasar el diagnóstico, lo que podría tener consecuencias graves para la salud del paciente. O imaginemos que un atacante utiliza Overthink para manipular un sistema de inteligencia artificial que se utiliza para tomar decisiones sobre préstamos bancarios. El ataque podría discriminar a ciertos grupos de personas, negándoles el acceso a servicios financieros esenciales. Son ejemplos escalofriantes. Nos recuerdan que la seguridad de la inteligencia artificial no es solo un juego técnico, sino que tiene implicaciones éticas y sociales profundas. Exactamente, y es por eso que es tan importante que abordemos la seguridad de la inteligencia artificial desde una perspectiva holística, considerando no solo los aspectos técnicos, sino también los éticos y sociales. Y creo que ese es un buen punto para concluir la segunda parte de nuestro deep dive sobre Overthink. Hemos explorado las estrategias de defensa con más detalle, hemos analizado los resultados de la investigación y hemos reflexionado sobre las implicaciones éticas del ataque. Y en la próxima parte cerraremos nuestro deep dive con una mirada hacia el futuro, explorando las tendencias emergentes en seguridad de la inteligencia artificial y las áreas de investigación más prometedoras. No te lo pierdas. Y como broche de oro a nuestra inmersión en el mundo de Overthink, me gustaría dirigir nuestra atención hacia el futuro, hacia dónde se dirijan las investigaciones en seguridad para la IA. Me parece una excelente manera de cerrar este deep dive. Después de todo, comprender una amenaza como Overthink es solo el primer paso. Lo importante es saber cómo podemos avanzar para protegernos mejor. Precisamente. Los autores del artículo que hemos estado analizando no se limitaron a describir Overthink, sino que también, propusieron una serie de defensas que podrían implementarse para mitigar su impacto. Me parece una actitud responsable y proactiva. No solo señalan el problema, sino que también contribuyen a encontrar soluciones. Exacto. Y algunas de estas defensas, como el filtrado y la paráfrasis, ya las hemos discutido en detalle. Pero hay otro que creo que merece un poco más de atención.
El almacenamiento en caché. Sí, me quedé con ganas de saber más sobre cómo el almacenamiento en caché puede ayudar a proteger a los LMs de Overthink. El concepto es bastante simple. La aplicación guarda las respuestas a las consultas que ya ha procesado. Si un usuario hace la misma pregunta de nuevo, la aplicación simplemente recupera la respuesta del caché en lugar de volver a ejecutar el LLM. De esa manera, se ahorran recursos y se acelera el tiempo de respuesta. Correcto. Pero lo más interesante es que el almacenamiento en caché también puede ser una defensa efectiva contra overthink. Si un atacante intenta inyectar un problema complejo a través de una consulta que ya está en el caché, la aplicación puede proporcionar la respuesta correcta sin que el LLM tenga que procesar la consulta maliciosa. Es como si el ataque nunca llegara al LM. El caché actúa como un escudo. Exactamente. Y además del almacenamiento en caché, hay otras áreas de investigación que son muy prometedoras. Por ejemplo, se está trabajando en el desarrollo de LLMs que sean intrínsecamente más robustos y resistentes a la manipulación. ¿Cómo se podría lograr eso? ¿Qué tipo de investigaciones se están llevando a cabo? Hay varias líneas de investigación. Una de ellas se centra en entrenar a los LLMs con conjuntos de datos que incluyen ejemplos de ataques como overthink. Para que el LLM aprenda a reconocer y a defenderse de este tipo de ataques. Exacto. Es como si le enseñáramos al LLM a identificar las trampas y a evitarlas. Otra línea de investigación se centra en desarrollar nuevas arquitecturas de LLMs que sean menos susceptibles a la manipulación. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo sería una arquitectura de LLM más robusta? Es un tema complejo, pero en esencia se trata de diseñar LLMs con mecanismos de seguridad incorporados que puedan detectar y neutralizar ataques como overthink desde su núcleo. Es como construir un edificio con cimientos más sólidos que pueda resistir mejor los terremotos. Me gusta la analogía. Y hablando de construir un futuro más seguro para la IA, ¿qué papel juega la colaboración entre los diferentes actores del ecosistema? La colaboración es fundamental. Los desarrolladores de LLMs, los creadores de aplicaciones, los investigadores de seguridad, los expertos en ética, todos deben trabajar juntos para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de forma responsable y segura. Es un esfuerzo conjunto, donde cada actor aporta su experiencia y conocimiento para construir un ecosistema más robusto. Es como un rompecabezas donde cada pieza es esencial para completar la imagen. Exacto. Y hablando de completar la imagen, creo que hemos llegado al final de nuestro deep dive sobre overthink. Hemos explorado en profundidad cómo funciona este ataque, sus posibles impactos, las estrategias de defensa que se están investigando y las áreas de investigación más prometedoras. Ha sido un viaje fascinante a través de un tema complejo y desafiante. Y lo más importante es que nos ha dado una mejor comprensión de los riesgos y las oportunidades que la inteligencia artificial presenta. Overthink nos recuerda que la seguridad es un proceso continuo que requiere investigación, innovación y colaboración. Y una buena dosis de curiosidad como la que nos ha traído hasta aquí. Agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de la seguridad de la IA. Hasta la próxima y recuerden, la mejor defensa contra las amenazas es la comprensión.